Bueno, como clase de hoy vamos a ver el método de la aproximación del área bajo la curva por el método de Riemann, por medio de la subestimación y sobreestimación en el intervalo de menos 1 a 1 de la función x cuadrada más 5. Lo que les voy a dejar de tarea como actividad va a ser algo muy similar, así que es de el mejor interés de todos poner atención. Bien, si estamos usando una herramienta digital como con la que estoy trabajando en este momento, que es GeoGebra, una aplicación, página que les recomiendo a todos, pues lo primero que tendríamos que hacer es introducir la ecuación para hacer la gráfica. Ahorita vamos a ver cómo se hace de forma manual. Ustedes, pues, lo ideal es que lo hicieran en una hoja milimétrica y que hagan todos los cálculos y operaciones. Por ejemplo, aquí simplemente pongo, pero bueno, aquí puedo introducir y, que ya sabemos que es un sinónimo de f de x, va a ser igual a x cuadrada más 5. Y nos arroja la siguiente gráfica. Aquí vamos a mover el texto. Esta sería la siguiente gráfica. Estos son todos los puntos que están relacionados con esta gráfica. Van de todo al infinito. Si se acuerdan que les platicaba sobre el dominio y sobre la imagen. Aquí, por ejemplo, el dominio de x serían todos los valores de x desde el menos infinito hasta el infinito positivo, porque todos son aceptables. Y la imagen serían todos los valores de y desde el 5, porque si se fijan la gráfica no está definida antes del 5. El 5 es el valor más pequeño de y hasta el infinito positivo, pero la imagen no incluiría los valores menores a 5. Bien, tomando eso en cuenta, ahora lo que tenemos que buscar es el intervalo en el que queremos trabajar. En este caso, por ejemplo, nosotros queremos trabajar de x igual a menos 1 a, según el problema, a x igual a 1. Entonces nosotros podemos, primero lo vamos a hacer de forma un poco intuitiva, para ver cómo se ve de forma visual. Nosotros vamos a trabajar de x igual a menos 1 a x igual a 1. Podría ser, por ejemplo, podría ser rectángulos. Recuerden que hay dos métodos, sobreestimación y subestimación. Como la palabra lo indica, sobreestimación es cuando nosotros dibujamos los rectángulos de tal forma que estos sobresalen sobre la curva. Y subestimación cuando estos son más pequeños que la curva, por así decirlo. En este caso podríamos hacer un rectángulo, solo dos rectángulos, por ejemplo, de menos 1 a 0 y de 0 a 1, y ahí formar dos rectángulos, pero creo que serían muy pequeños. Por lo tanto, lo más correcto serían hacer cuatro rectángulos separados de una distancia 0.5. 1, 2, 3, 4. Serían hacer los rectángulos de esa forma. Aquí quedaría uno, aquí quedaría otro. Nos vamos a 0.5, ahora positivo, y ahí vamos a formar otro rectángulo. Y nos vamos a otro en 1, y ahí formamos el último rectángulo. Y así nosotros tenemos ya los cuatro rectángulos, a una área 1, una área 2, una área 3 y una área 4 que calcular. A ver, de acuerdo a la estimación de Riemann por exceso o subestimación, hay una formulita que nos ayuda a obtener por ejemplo, la base de los rectángulos, aunque en este caso, pues si ya lo hicimos de forma visual, resulta obvio, o sea, escogimos bases de 0.5, pero normalmente el método que se utiliza nosotros tomamos los dos intervalos, el intervalo primero y el intervalo último, o sea, A y B. A B le restamos A y lo dividimos todo esto entre el número de rectángulos que nosotros quedamos. En este caso, por ejemplo, B valía 1 porque estamos haciendo aquí vale 1, menos A, que vale menos 1. Entonces queda menos por menos.
todo sobre el número de rectángulos, son 4. Ya queda 1 menos menos 1, son 2 sobre 4 es igual a 0.5. Ahora bien, ya teniendo eso, podemos, por ejemplo, empezar a calcular el área, que la podemos escribir de diferentes formas. Se puede escribir como eh, área igual a fxy por delta x. O simplemente decimos que el área total va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. ¿Y cómo calculamos eso? Pues por ejemplo, para calcular el área 1, para calcular cualquiera de estas áreas ya sabemos que la base, o sea, delta x es igual a la base, que es igual a 0.5. Recordar que el área de un rectángulo pues es base por altura, o sea, no hay mucho para donde hacerse. Entonces aquí lo que tendríamos que calcular es la altura. Por ejemplo, tendríamos que calcular la altura de la función, de la gráfica, en x igual a menos 1. Para eso, de forma visual, nos podríamos ir simplemente tomar el punto x igual a menos 1 y nos vamos hacia arriba, y donde toca la gráfica vemos que ese punto es el que pertenece, digamos, a y. Este punto tiene coordenadas menos 1 y pareciera que 6, pero vamos a comprobarlo de forma analítica. Para eso, pues simplemente la función la tomamos, f de x igual a x cuadrada más 5, y la evaluamos en f de menos 1. Y en efecto nos da menos 1 al cuadrado más 5, que eso es igual a 1 más 5, que es igual a 6. Entonces sí, estaba correcto. Entonces, por ejemplo, el área 1 pues vendría siendo igual a la altura de este rectángulo, que sería 6, por lo que mide su base, que son 0.5, que sería igual a 3 unidades cuadradas. Entonces, toda este área 1 mide 3 unidades cuadradas. Lo mismo hacemos con los demás rectángulos. El segundo rectángulo, si nos fijamos en su altura, se encuentra por acá en x igual a menos 0.5. Si nos fijamos ahí, más o menos debe tener una altura de 5.25, algo por el estilo. Vamos a hacer las operaciones correspondientes. Ahí podemos evaluar a f de x en... A ver si puedo borrarlo. No estoy muy seguro si tengo la función. Aquí está el borrador. Ahora evaluamos f en menos 0.5. Y ya nos queda menos 0.5 al cuadrado más 5. Este resultado es igual a 0.25 más 5. Esto es igual a 5.25. Entonces ya tenemos otra medidas para el área 2. El área 2 va a ser igual a la altura del segundo triángulo, que son 5.25 por la base, que todas las bases son 0.5. La mitad de 5.25 son 2.125 unidades cuadradas. Y ese es el área 2. Y este sería el área 2. 2.125. Y así me voy consecutivamente. En el segundo caso, por ejemplo, ya llevo 2 cuadrados. Ahora voy en x igual a 0.5. Ese resultado va a ser igual al que acabo de obtener, de 5.25. Son simétricos, como vemos en la figura. Entonces ahí ya puedo poner que va a ser 5.25. Y el área 3, si es el mismo cuadrado que el cuadrado de ahorita, pues debe ser igual a 2.125. A ver, aquí hablando sobre eso,
fíjense cómo está la gráfica. Si se fijan, la gráfica es simétrica de un lado y del otro, del lado izquierdo y del lado derecho, lo que quiere decir que el área bajo la curva del lado izquierdo es la misma que el área bajo la curva del lado derecho. Por eso inclusive ya podemos intuir el valor del área 4, ya que es del mismo tamaño que la del lado izquierdo. Va a ser igual a 3 unidades. Entonces, con todos estos datos, está un poquito, a lo mejor no se aprecia tanto por todo el gabateo, pero con todos estos resultados ya podemos simplemente calcular el área total, que sería el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. Y sería simplemente 3 más 2.125 más 2.125 más 3. Y eso, pues el resultado es 6 más 5.25 serían igual a 11.25 u cuadrada. Ese sería el resultado, ese sería el área total. Ahora vamos a hacer el otro ejemplo, que sería por sobreestimación, por subestimación, o sea, cuando los rectángulos no sobresalen sobre la curva, sino que son más pequeños que la curva. Voy a borrar todo, pueden tomar una captura de screen. Voy a tratar del siguiente ejemplo de hacerlo un poco de forma más ordenada. Me estoy adaptando todavía a esta plataforma, pero bueno. A ver si lo hago, ahí está. Lo mismo, nada más que en este caso, en vez de por sobreestimación, lo vamos a hacer por subestimación. Pero igual, los intervalos van a ser de menos 1 a 1. Voy a empezar. Voy a hacerlo más chiquito. Vamos a escribir otra vez la ecuación. Y igual a x cuadrada más 5. En el intervalo menos 1 a 1. Esta vez por el ejemplo de subestimación. A ver, lo mismo. Vamos a, nomás que es el punto que vamos a agarrar de pivote es diferente, pero las ideas es la misma. En el caso anterior, el punto que agarramos de pivote era un menos 1. El primer punto que agarramos era menos 1. Nos íbamos de menos 1 hasta donde valía y de ahí empezábamos a construir el rectángulo. Y sobresalía sobre la curva. En este caso vamos a agarrar menos 0.5, va a ser nuestro primer punto pivote. Nos vamos de ese menos 0.5, otra vez suponiendo lo mismo, que vamos a hacer 4 rectángulos. Eso ya establecido. Delta x igual a 4. Perdón, igual a 0.5. N igual a 4. Esto lo voy a borrar. Delta x igual a 0.5. Entonces nos vamos en 0.5 de menos 1, que es el punto A. En 0.5 nos vamos a menos 0.5, después a 0, después a 0.5 y después a 1 positivo. Empezamos a trazar los rectángulos. Llegamos a la gráfica. De ahí vamos a trazar nuestro primer rectángulo. Nos vamos hacia el punto A y ahí tenemos nuestro primer rectángulo. Ese sería nuestro primer rectángulo. Nuestro segundo punto pivote sería 0. Vamos aquí, trazamos nuestro segundo rectángulo, cerramos. Nuestro tercer punto pivote sería 0.5. Nos vamos igual. No, perdón. Como estamos, las líneas, los rectángulos no van a sobresalir sobre la curva. Nuestro punto pivote es 0 otra vez. Y después nuestro siguiente punto pivote va así, es 0.5. Otra vez, si observamos la simetría de los rectángulos, vemos que este es el rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3, rectángulo 4.
el A1 y A2 son iguales a A3 y a A4. O sea, A1 es igual a A4 y A2 es igual a A3. Por simetría. Bien, ahora sí, pues es tiempo de evaluar la función y de hacer los cálculos correspondientes. Por ejemplo, mi primer punto pivote fue f de menos 0.5. Entonces evalúo la función x cuadrada igual a menos 0.5 al cuadrado más 5. Esto es igual a 0.25 más 5, 5.25. Esa es la altura del primer rectángulo, 5.25. Y la base pues ya sabemos que es 0.5. Todas las bases son 0.5. Solo tenemos que calcular la altura. La altura en 0 es f de 0 es igual a 0 al cuadrado, se anulan, más 5 es igual a 5. Entonces f de 0 es igual a 5. Esa es la altura del segundo cuadrado y del tercer cuadrado también. Y ya en este momento ya tengo todo lo que necesito para resolver el problema. Simplemente podría ya contestar. Porque otra vez, si el área 1 es igual a base por altura, que en este caso sería 5.25, que es la altura del primer rectángulo, por 0.5, y eso es igual a 2.125. La área del rectángulo 2 es igual a 5 por 0.5, que es igual a... aquí me equivoqué, aquí es 2.625 en el cálculo. Aquí abajo sí serían 2.5, esto u cuadrada. Ya sabemos que el área 3 va a ser igual que el área 2, entonces va a ser igual a 2.5 u cuadrada. Y el área 4 va a ser igual que el área 1, que es igual a 2.625. Entonces el área total va a ser igual a la suma de esas cuatro áreas, que sería 2.625 más 2.5 más 2.5 más 2.625. Y el resultado es 2.625 más 2.625 son 5, 10.25 unidades cuadradas. O sea, esas unidades cuadradas es que puede ser cualquier unidad de longitud cuadrada. Esa es la idea de cómo se trabaja esto. Esta plataforma también ofrece opciones como, por ejemplo, aquí tengo la función que grafiqué, que es y igual a x cuadrada más 5. Le pongo tabla de valores, de dónde a dónde lo quiero. Por ejemplo, si lo quiero de menos 2 a 2 en pasos de 1 a 1, y me va a dar las gráficas que hacemos, los tablas de valores que hacemos en clase de x y f de x, de acuerdo a estas características, porque así se las pedí de menos 2 a 2 en 1 en 1. Si se lo pidiera, por ejemplo, a ver si me da la opción otra vez. Bueno, no, ya no me la da. Lo puedo editar, creo. Si lo pidiera con pasos de 0.1, también me daría la gráfica igual, pero me la daría de menos 2 a 2, pero en lugar de hacer saltos de una unidad, me los haría de 0.1 unidades. Menos 2, menos 1.9, menos 1.8, menos 1.7, menos 1.6, menos etc. El problema que les voy a dejar de tarea va a ser igual, nada más que, por ejemplo, en vez de x cuadrada más 5, les voy a dejar x cuadrada más 6, y en lugar de aproximar el área bajo la curva en el intervalo de menos 1 a 1, se los voy a dejar de menos 1 a
No, de 2 a 4. Ese sería el problema. No lo necesitan hacer por GeoGebra. De hecho, mejor para mí si no lo hacen en GeoGebra. Practican más, en mi opinión. Pero si lo quieren hacer, si se quieren ayudar de GeoGebra, pero hay que hacerlo de forma física también, pues se lo pueden hacer.